Cuando nosotros estamos hablando sobre el Espíritu Santo y ahora como el Espíritu Santo también está en medio de nosotros y con nosotros, para que nosotros logremos entender e interpretar a la luz de las Escrituras cómo es que el Espíritu de Dios se mueve también sobre los patrones, sobre los principios más importantes que Dios Padre ha dejado. Y la fe apunta a eso. La fe es parte de todo el tema en el cual nosotros necesitamos trazar este espacio. Si queremos hablar del Espíritu Santo, la fe tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice en Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso 6, que sin fe, dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se llega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros vemos aquí esta parte en el texto de Hebreos capítulo 11 y en el verso 16, perdón, en el verso 6, tenemos que empezar a ver con respecto a esto cómo Dios pone dos principios que el Padre por medio del Espíritu Santo quiere afirmar en nuestros corazones. Hermanos, en esta mañana nosotros hemos estado aquí, pero Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue tratando y trabajando en medio de nosotros, Dios sigue llegando a través de su Espíritu Santo a nosotros para que logremos nosotros entender cuáles son los principios, cuáles son las formas en que Dios quiere que nosotros sigamos caminando. Entonces, abramos nuestro corazón en esta mañana, abramos nuestra mente y entremos en este espacio, el espacio donde queremos que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón. Y oramos diciendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos regalas en esta mañana de poder estar aquí, de poder escuchar tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, sé que en estos tiempos, esos aires que corren, Señor, a veces nos quieren meter en medio del sistema, Señor, y podremos disfrutar de todo este tiempo, de esos espacios bonitos de familia, de diciembre, Señor, pero que no olvidemos en ninguna manera que tú eres primordial, que tú eres primero, Señor, y que tu Espíritu Santo está aquí en medio y con nosotros para poder recordarnos, Señor, lo que tú tienes y quieres para nosotros en este mundo. Que recordemos que estamos en el mundo, pero que no pertenecemos al sistema del mundo. Señor, y te damos gracias por esto, Señor, por tu palabra, porque ella es verdad. ¿Qué es lo que entonces Dios hace a través del Espíritu Santo con respecto a la parte de la fe? Dos principios esenciales, hermanos, que el Padre por medio de su Espíritu Santo quiere afirmar en medio de nuestros corazones. El primer principio tiene que ver con esto. El Espíritu Santo, por medio de la fe, nos capacita para que creamos lo que Dios afirma en la palabra. Hermano, este es un principio vital, es un principio importantísimo, porque el Espíritu Santo está en nosotros y en medio de nosotros y con nosotros para capacitarnos, para que nosotros logremos creer que lo que Dios afirma en su palabra es verdad. Es decir, hay un asunto que es lo absoluto. Dios tiene absoluto. Resulta, hermanos, que conversando con una persona que tiene un pensamiento un poco liberal y un poco en una corriente de pensamiento filosófico, discutía él, o por lo menos él trataba de decir o hacerme ver que definitivamente las cosas son muy relativas. Él me dice, no, es que para lo que para usted es bueno, para mí podría ser tan malo, y para lo que usted es malo, para mí es bueno. Y él me hablaba de la relatividad, me hablaba de que hay cosas que no hay absoluto. Y yo le decía, vamos a hacer algo, porque a veces cuesta discutir con personas con un pensamiento filosófico de esta forma. Y yo le decía, ¿usted está seguro de lo que usted me está diciendo a mí? ¿Usted está seguro que de verdad el asunto es todo relativo y que no hay absoluto? Me dice, yo estoy absolutamente convencido de eso. Le digo, quedó grabado, usted está absolutamente convencido de eso. Sí hay absoluto.
¿Sí, amén? Él mismo me dijo, bueno, entonces, si estoy convencido absolutamente de eso, sí hay absoluto. Pero sí hay absoluto. Dios es absoluto. Hay principios y este es un principio de lo que Dios es. El Espíritu Santo nos capacita para que creamos lo que Dios afirma en la palabra. ¿Qué afirma Dios en la palabra? Dentro de muchas cosas, miles de promesas que aparecen, miles de llamados, miles de ordenanzas, miles de cosas. Parte de todo esto es lo que Dios trabaja y trata con nosotros. Por ejemplo, hay un absoluto: Dios es amor. Si usted no me ama, es porque dice la Escritura que usted no ama a Dios. Porque si usted ama a Dios pero no ama a su hermano, usted no ama a Dios. Así, ¿cuánto me ama? Oiga, y algunos no dijeron, pero no importa. ¿Está bien? Pensemos que es cierto, que sí me ama. ¿Saben, hermanos? Descubrí otra cosa. El problema no está si usted me ama a mí. Eso no es el problema. El problema es si yo lo amo a usted. Porque usted me pudiera amar a mí, pero si yo a usted no le amo, yo soy un problema. El problema sigue siendo mío. Yo no puedo amar por el espejo de lo que las personas digan. Yo no puedo amar por el espejo de la forma del mundo. El mundo ama de otra forma. Yo a ustedes los amo porque yo decidí amar. Y decidí amar. Si yo amo a Dios, los puedo amar a ustedes así con todo y como ustedes son. Claro, por supuesto, ustedes son gente muy fácil de amar, ¿verdad? Qué bonito ser chiquito, ¿verdad? Porque uno siendo niño haría todo, cuánta gente le gustaría estar corriendo aquí alrededor, ¿verdad? Pero no lo hacemos porque la edad se nos viene encima. Pero el absoluto de Dios tiene que ver con esto, con principios. El segundo principio que nosotros notamos y que el Espíritu Santo de Dios quiere trabajar es: el Espíritu Santo nos da este principio sobre fe, sobre el aspecto de la fe. Fe no es tanto lo que uno cree, sino lo que uno hace con lo que cree. Eso me lo habló al oído el Espíritu. Tengo fresquito. Porque yo digo, ¿quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? Sí, se nos dio una medida de fe cuando se iglesia. ¿Quién tiene fe? Todos tenemos fe. Se nos dio una medida de fe a todos. Porque esa es parte de la justicia de Dios. Dios es justo y como justo nos dio fe a todos. A todos los seres, independientemente que practiquen el cristianismo, lo que fuera, hay un punto de fe que Dios nos estableció. Pero el punto de fe, el principio de fe, no es tanto lo que uno cree, sino lo que uno hace con lo que uno cree. Hermano, ¿qué está haciendo usted con lo que usted cree? ¿Usted cree que Jesús vino en carne y sangre y que murió por usted y que usted fue elegido y que usted es una nueva criatura? Si usted ha confesado que Jesucristo es el Señor, ¿usted lo cree? Si usted lo cree, usted y yo lo creemos, tenemos que entonces empezar a vivir en lo que nosotros creemos. La única forma de que nosotros logremos comprender a todas luces es cuando yo lo hago, cuando yo lo vivo. Yo pudiera decir que yo soy quien sea, o yo pudiera decir, no, yo tengo fe, que yo seguro me voy a sacar el mayor. Si quiere tener esa fe, no le funciona hasta que el asunto no llegue a una forma de vida, a una forma de vivencia. La iglesia cristiana en el mundo, los seguidores de Cristo, independientemente de cualquier área o rama que sea, hermano, estamos fallando en esta parte. ¿Qué haces con la fe que Dios te dio? ¿Qué es lo que uno hace con lo que uno cree? Porque el creer, hermanos, es una forma en la que se convirtió en una ley. Todos creen, hasta los demonios creen y tienen. Pero lo que usted cree le gobierna. Usted lo que usted cree le gobierna. En esta mañana yo quiero decirle a su corazón, a su mente, ¿usted cree en lo que usted de verdad cree? Da como cantinfleado, pero es verdad. ¿Usted cree en lo que usted cree? ¿Usted está seguro? Que no le pase como este hombre que al final me dijo, sí, yo creo que estoy absolutamente seguro, que ya no cree en los absolutos. No cree en los absolutos. No cree en los absolutos, sino no me da la razón de que absolutamente está convencido que absolutamente es cierto lo que él me decía. Hermano, ¿usted cree? La fe está jugando un papel preponderante. El Espíritu Santo por eso nos dejó a nosotros para que nosotros cabalguemos en la fe. No, bien aquí.
si la fe estuviera firmada, porque entonces entiendo que cuando aquel cáncer llegó, que cuando aquel asunto feo llegó, que cuando aquel aspecto de la vida llegó y me fue mal en todo lo que me fue mal, nunca me fue mal, porque me fue bien, porque yo creo que el Señor es mayor que eso. Les cuento la historia. En un pueblo, hablando de fe, yo creo que ya no sé si lo he contado, pero está bonito. En un pueblo, cuando había una sequedad impresionante, la gente de las iglesias de ese pueblo se reunió, eran campesinos, era gente trabajadora de la tierra, y tenían días de días y pasaron meses en donde definitivamente no llovía. La siembra había secado, todos los aspectos de la tierra se estaban muriendo, y esa gente estaba preocupada. Se reunieron todas las iglesias del entorno de esa ciudad, de ese pueblo, y se reunieron para orar. Y adoraron y ayunaron y estaban ahí en la iglesia orando y ayunando, y por días y por semanas, y no llovía. Resulta que un día de tantos a esa reunión se acercó un hombre, y el hombre se quedó ahí y los escuchó el sermón, escuchó al pastor hablar, a gente preocupadísima que no llovía. Y entonces el hombre pide la palabra y le dice: pastor, ¿usted me permite dirigirme a toda esta gente que está aquí? Y el pastor le dice: claro que sí, díganos. Y él le dijo: ustedes tienen fe, ustedes están orando aquí, ustedes están aquí clamando para que caiga la lluvia, ustedes de verdad tienen fe. Y toda la gente decía: pues sí, sí tenemos fe. Y el hombre les dice: ¿cuántos de ustedes traen paraguas? Y nadie llevaba paraguas. Y el hombre entonces les dice: ¿cómo es la fe de ustedes? Ustedes están orando para que haya lluvia y ninguno trae paraguas. ¿Aló? Pareciera que es la historia a veces de nosotros. Tenemos tanta fe que el asunto se va a arreglar, pero nosotros andamos haciendo como nosotros creemos que el asunto se va a arreglar. No, yo sé que el Señor lo va a arreglar, pero yo ando haciendo mi cosa. Yo sé que el Señor me lo va a arreglar, pero yo tengo mis planes. Yo sé que el Señor me lo va a arreglar, pero yo sé que me va a funcionar así. No dejo el espacio de la oración, de la meditación, de la confianza, hermano. Vean, yo sé que es difícil es tener una deuda y saber que se tiene que pagar, ¿verdad? Y que no tiene la plata. Pero eso es tan difícil que nos nubla en la razón de la fe. Porque la fe debería ser ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Vivimos así. Que si vivimos así, se terminó el culto. Esa es la exhortación que el Espíritu Santo nos da a nosotros con respecto a esto. ¿Qué hace usted con lo que usted cree? Si yo digo que creo, yo debo vivir conforme mi creer. Amén. Yo no vivo conforme a mis circunstancias. La gente está viviendo conforme a las circunstancias. 4 aspectos de la fe cuando el Espíritu guía. En Génesis capítulo 12, en el verso 1 al 5, el Espíritu Santo, por medio de la fe, nos va a llevar a tomar decisiones de alto riesgo. Este texto de Génesis capítulo 12, en el verso del 1 en adelante, tiene que ver, hermanos, con esto. Miren, en la actualidad existen predicadores de fe, maestros de fe, movimientos de fe, hasta iglesias de fe. Es decir, todo es fe. Hermanos, pero al final es un tipo de especialización que está tomando y ha tomado lugar en la iglesia sobre el asunto de fe. Pero no obstante, tristemente, lo que la mayoría de las personas consideran como fe en la actualidad no es fe en lo absoluto. Eso no es fe. Yo creo que más bien hay pensamientos positivos, solamente. Todo me va a salir bien, 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 pero todo me salió bien. No es por el tema que todo me sale bien. El Espíritu Santo nos está guiando a nosotros a una verdad absoluta. Y la verdad absoluta es que todo me está saliendo bien porque Dios tiene el control de todo. No me está saliendo como yo pienso, como yo creo. Me está saliendo como Dios quiere que salga. Y usted podría decir: entonces Dios mata gente. Sí, entonces Dios es injusto. Si usted quiere pensarlo, dígale que sí. Dios es justo. No hay sombra de variación en Él permanece en una línea. La eternidad fue lo que se nos ofreció. Se nos ofreció la cultura, la guía del Espíritu. Se nos ofrece, hermanos, un reino de reyes y sacerdotes. Se nos ofreció, hermanos, tener vida y vida en abundancia. Se nos ofreció que el gozo del Señor
Hermano, estamos en un dilema muy difícil porque todo lo vivimos. Nomás a nosotros nos toca la bolsa y tenemos problemas. Nos toca la billetera y tenemos problemas. ¿Por qué? Bueno, porque de verdad hay que hacerle frente a la situación. No es que tampoco me puedo sentar a tratar de decir, bueno, ¿verdad? Yo no le puedo decir a la gente, dice que vayan y le cobren al Señor, a ver qué hace el Señor, si les va a pagar. No, se corta la luz, me corta el agua. Pero mi Dios suplirá todo conforme a las riquezas en gloria. Normalmente el conflicto a veces no está, hermanos, en el punto donde yo tengo lo que tengo que para subsistir. El punto de la crisis empieza cuando yo quiero tener más de aquello para tener una vida mejor, que no está tampoco mal. El problema no es que queramos tener más plata o queremos tener un negocio próspero. Ese no es el problema es la actitud mía ante eso. ¿Me doy a entender? Dos, sí. Bien, vamos bien, lo he hecho bien. Cuando hablamos de estos aspectos, de los 4 aspectos de la fe, uno de estos tiene que ver con lo que en Génesis 12, 1 al 5 dice, que el Espíritu Santo por medio de la fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. Dice que, no voy a leerlo todo, Génesis 12, bueno, pero dice que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y te daré a ti una nación grande y bendeciré y te bendeciré y aquí engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijera y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo y fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Abraham y tomó a Abraham a Sarai su mujer y al otro hermano y toda su hacienda y había ganado y las almas que había adquirido de Canaán salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Hermano, Abraham tomó una decisión, hermanos, que es radical, una decisión, hermanos, que tiene que ver con oír una voz y hacer y dejar todo lo que yo tenga en ese lugar e irme. Dígame una cosa, ¿qué pasaría si en este momento escucháramos a la voz del Espíritu Santo en medio de nuestro corazón, ¿verdad? Y que nos dijera, deje todo lo que usted tiene y váyase a un lugar que yo le voy a decir. Empiece a caminar ahí para abajo. ¿Cuánto lo harían? ¿Cuánto? Abraham lo hizo. Es una decisión, una decisión riesgosa, es una decisión fuerte, es una decisión de riesgo. Tomar en cuenta a Dios para seguir. El cristiano consagrado a Dios está dispuesto a arriesgarlo todo para aventurarse a ir detrás de Dios por lo que Dios le haya dicho. Hermano, ese es el tipo de fe que queremos y ese es el tipo de fe que solo el Espíritu Santo en nosotros puede reproducir, puede aumentar. ¿Cuánto es nuestra fe? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esa montaña, quítate de ahí y échate allá. Hermano, es un reto en esta noche, en esta tarde, perdón. No es el punto en que usted pudiera salir de aquí diciendo, no, yo no tengo fe, porque te estás dejando engañar por el enemigo. Si tienes fe, a todos se nos dio una medida de fe. El apóstol dice, todos tenemos una medida de fe. Como dice la Escritura, que todos los que hemos confesado que Jesucristo es el Señor, tenemos el Espíritu Santo. Entonces no se vale decir, es que yo no tengo fe, es que pobrecito yo, porque no. Es cuánto estamos permitiendo que el Espíritu Santo en nosotros haga que esa fe fluya, hermano. Usted está en una crisis. Qué bueno. Dígale, Señor, estoy en mi mejor momento. Lo más, hermano, lo mejor que a usted le puede suceder cuando usted tiene un dolor de muelas es estar sentado en la silla del odontólogo. ¿Sí? ¿O no? Lo que pasa es que no se da cuenta, si tiene dolor de muela y llega donde el odontólogo, usted ya no sabe cuál es la que le duele. ¿Cierto? ¿Verdad? Con miedo. Pero los odontólogos saben que si usted tiene todas las muelas es muy fácil porque se agarra una, doctor Esteban, ya una, dos, un marito, y sale cualquiera y sale aliviado. Ustedes se han dado cuenta que mucho de lo que a nosotros nos sucede, hermanos, es que entramos en ese pánico. Nosotros lo hemos practicado. Aquí hay chicos que tienen un dolor de estómago insoportable y terrible
Y nosotros tenemos una medicina especial que es una cucharadita de agua sola. Le damos una cucharadita de agua y ese chiquito brinca y salta porque ya se alivió. ¿Por qué, hermano? ¿Dónde está el punto? La fe tiene que ver con esto. En la crisis yo debo entregarme a aquel que sí puede salvar. No de la crisis, no del faltante, me puede salvar en medio del faltante, en medio de la crisis. Cuando la crisis en medio de los matrimonios, en medio de la familia aparece, hermano, yo le animo en el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo a que usted de verdad se pare, levante sus manos y diga: Señor, en medio de esta crisis que tengo, familiar, económica, de enfermedad, de lo que sea, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero darte esto a ti. Señor, actúa tú en mi vida. Pero, hermano, no se lo deje, la tarde se lo quite, porque así somos, hermano. ¿Se lo damos o se lo quitamos? Es que, Señor, le decimos: Señor, no, depende. Después se lo doy porque yo sí creo que yo sé cómo resolverlo. Usted, yo creo que no puede resolverlo. Es que estamos dando mucho. El Señor no dura, hermano. Lo que pasa es que en la crisis nosotros nos vemos afectados. Y es normal. Porque, por supuesto, si me da la noticia que tengo cáncer, por supuesto, alguna reacción tengo que ver, ¿verdad? Pero dentro de lo normal, los sentimientos y las emociones no me pueden llevar a mí hasta allá. Sabiendo que el recurso, ¿verdad?, de Dios en mí es que mis sentimientos y mis emociones me fueron dadas para que fueran controladas por mí y por el poder de su Espíritu Santo. Hay gente, hermano, que no le alcanza el día siguiente para estar pidiendo perdón después de situaciones. Porque no se puede, no hay dominio propio, más sencillamente exploté. Y como exploté, y después, ay, no voy a hacerlo así. Hermano, y otra vez, y está bien, el acto de contrición, diríamos en otro término teológico. Está bien, me devuelvo y pido perdón, hermano, pero ya a veces, hermano, usted debe, y yo también, debemos de decidir cómo controlarlo, cómo de verdad tener dominio propio, cómo dejarle espacio al Espíritu Santo y preguntarnos antes de hacer el berrinche y el grito y la mala crianza, o las decisiones que tomamos a la perfecta, y poder decir: Espíritu del Santo Dios, no me muevo de aquí hasta que tú no me digas qué quieres, que me muestres a través de la Escritura, que me muestres a través de lo que sea, qué es lo que yo debo hacer, porque no voy a volver a hacer lo mismo, porque ya estoy cansado de estar gritando y pidiendo perdón, siento un mal criado, pidiendo perdón, llevo años, y espero el 31 de diciembre para volver a hacer otra promesa, y al final ya es el 5 de enero, ya estoy otra vez con el pasante, y luego otra vez el 31 para volver a hacer la promesa y volver a ver. Necesitamos llegar al final de nosotros mismos. Usted y yo somos controlados por el Espíritu, y el que camina en el Espíritu Santo no va a lugar a la carne, porque la carne de verdad es la que se levanta en mala crianza, en insensatez, en malas decisiones, en formas inadecuadas del caminar cristiano, del caminar del creyente. Por eso el Espíritu Santo, Abraham toma el riesgo. Hermano, Abraham no era una persona que tenía mucho que perder. ¿Para dónde iba? ¿Acaso Dios era conocido por Abraham? Dios sí conocía a Abraham, pero Abraham no conocía a Dios, no lo conocía, no sabía. Abraham no sabía quién era, él escuchó la voz y él sabía, y él se decidió en su corazón inclinarlo a aquella voz que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero ¿cuántos necesitamos y cuántos queremos tomar decisiones? ¿Saben, hermanos? Conocer la voluntad de Dios tiene que ver con esto. Conocer la voluntad de Dios, que Dios nunca nos va a declarar la voluntad de Dios hasta que nosotros no estemos listos a hacerlo. Señor, yo quiero saber qué es lo que tú quieres. Y el Señor dice: si le digo, lo mato. Señor, yo quiero saber qué es lo que tú quieres de verdad. Si le digo, lo mato. Dios sí sabe. Está bonita esa frase, ¿sabes? No, que si yo quiero hacer la voluntad de Dios, Dios no me va a declarar su voluntad hasta que yo no esté preparado para hacerlo. ¿Cuántos estamos listos para hacer la voluntad de Dios? Cuidado, hay respuestas, porque uno después llega y le dice a la gente tal cosas pequeñitas que uno en su corazón percibe el Espíritu y la gente no lo hace. Y menos si venimos del cielo y no funciona. Funciona cuando mi corazón está dispuesto. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? No, hermanos.
Escríbetelo. Hay un punto, un segundo punto con respecto a esta parte. El Espíritu Santo, por medio de la fe, a nosotros nos lleva a emprender jornadas largas en busca de un mejor destino. En Génesis 12, en el 4 al 5, ahí aparece otra vez nuestro amado Abraham, el padre de la fe, y dice: y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano, y todos sus 7 hermanos, 24,000 y resto de kilómetros tuvo que caminar. No había bus, no había taxi, el tren todavía no, ¿verdad? No lo había inventado, a lo más el camello, para lograr caminar a la tierra que Dios le mostraría. Tampoco le había dicho Dios dónde era, solamente le dijo: a la tierra que yo te daré. Estamos listos para emprender el camino. Iglesia, hay un reto por delante en esta mañana con respecto al Espíritu de Dios y la fe. Hermano, nuestra fe tiene que estar fortalecida en este tiempo. Es el tiempo último en donde el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa escritura en Isaías 54:2 y en Juan 14, del 1 al 6, hermano, a nosotros nos indica de muchas maneras cómo de verdad que el Espíritu de Dios sí está con nosotros. El profeta Isaías nos exhorta a ampliar el sitio de nuestra tienda, a correr las cortinas y a ahondar las estacas, dice que hay que ahondar, que hay que abrir las estacas. Hermano, la vida cristiana normal tiene y debe trascender sobre lineamientos eternos. Estamos muy centrados y muy sentados aquí en medio de la tierra, hermano. Vean que están así, que las crisis más profundas y más fuertes que nosotros vivimos tienen que ver con cosas que nos pasan aquí, que no van a durar para siempre, porque no hay cuerpo que lo aguante. Son situaciones solo pasajeras, pero lo pasajero a nosotros nos golpea. Amén. O hay de mí. Lo pasajero es lo que nos hace devolvernos del camino. Lo pasajero es lo que nos hace dejar a Dios. Lo pasajero, hermano. Lo urgente y lo importante que Dios no lo tomamos muchas veces en cuenta. Todo es la premura. Todo precisa. Es que necesito hacer esto aquí, tengo que hacer este negocio por acá, si no me sale por aquí, como hay que corta, y esto, y aquí, y todo eso, todo urge, todo es urgente. Es una cosa terrible, y el Señor dice: padre, ¿usted quiere conocer mi voluntad? Señor, sí, pero hablando en carrera, más tarde hablamos. Y el Señor le dice: mire, muchacho, pare, ore, levántate en el poder de tu Espíritu, de mi Espíritu Santo, pare, coloque su vida delante de mí, no corra, todo urge. Señor, es que no tengo rato, no tengo tiempo. Primero ahora en diciembre, como está esto, ya estamos a 16 y ahora ya el 23, ya el 31, ya esto se acabó. Y ahora sí, algunos vienen preocupados porque los mayas dijeron otra tontería y por allá, ¿verdad? Entonces todo el mundo está en otra cosa y está corriendo, hermano. Pero nadie, muy pocos, corren a la voz del Señor. Vengan a mí los trabajados y los cargados, que yo los voy a hacer descansar. Yo les dije que yo tengo una indicación para el 31. Vamos a hacer una administración especial el 31. Y yo dije: seguro hasta ahí llega mi pastorado. No sé, porque podría ser muy loco. Y alguna gente a veces piensa que vamos a estar muy locos. Pero Dios sí está haciendo y va a hacer cosas. Y está haciendo cosas. Pero con aquellas almas que de verdad quieren. Hay gente que solo quiere figurar, perdón. Hay gente que solo quiere estar aquí cristiano. ¿Cristiano de dónde? Cristiano listo para dar la vida por otros. Cristiano listo para ir a meterse en la cárcel y poder dar la vida por los que están en la cárcel, en el hospital, los que están muriendo, por el pobre, por el perniquebrado, por la prostituta, por el homosexual. Estamos listos para eso. Estamos listos para traerlos y sentarlos aquí en la parte de nosotros y que nos vuelvan a ver con cara de estamos listos. Eso es fe también. Eso es fe.
Estamos listos para pasar, hermano, los momentos que vienen para nosotros. Y no de normal, hermano, lo dije y creo que lo repetimos. Fe es tener la habilidad, ¿verdad? La habilidad de poder permanecer firme a pesar de las circunstancias, hermano. Tenemos que ser valientes. ¿Qué dijo Abraham? Le dijo, anda adelante, dice perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, multiplicaré en mucho, en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gente. ¿Qué hace Abraham? Abraham cae, rostro en tierra. Abraham cae ante la presencia del Señor, cae ante la palabra del Señor. Pero a veces nosotros, hermanos, oímos la palabra que está en el texto sagrado, en lo que creemos, y no nos importa oírla. No reaccionamos. Abraham cae de cabeza, cae rostro en tierra. Dios le dice, entonces yo pondré mi pacto. Hermanos, nosotros estamos en un pacto que se llama el pacto eterno. Eso es por la voz. El pacto de Dios es un pacto en el cual usted y yo hemos entrado. Cuando dijimos sí a Jesús, usted le dijo sí a Jesús, y Jesús hará con usted lo que quiera hacer con usted. Usted ya perdió el derecho. Usted se ofreció para que Jesús fuera su Jesús. Usted se ofreció diciendo, entrego mi vida a Jesús para que Jesús hiciera con usted y conmigo lo que Él quiere que nosotros seamos. Usted no tiene vida propia. Usted la perdió en la cruz del Calvario porque ya no están vivos. Solo los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Listo. ¿Por qué andamos tan vivos? ¿Por qué andamos tanto en el mundo? ¿Por qué andamos tanto satisfaciendo los deseos de la carne? Hay gente que llora porque llegó Navidad y yo sin ti en la soledad. Recuérdate que te perdí. Si no es que te perdió, es que ya no te quería. No has perdido nada. No se le fue. Todo no se le fue. Señor se la llevó porque se fue. Hermano, lloramos por lo que nos pasó allá en 1512. Lloramos por aquella cosa, por la leche derramada. Lloramos y no nos angustiamos por las almas que van camino al infierno. Y no se angustia mi corazón ni nuestros corazones ante la necesidad del que está en cárcel, del que está en enfermedad terminal, del pobre, del que no tiene que comer. No nos angustia el que está en la cárcel. No nos angustia, hermano, las cosas que de verdad hacemos en contra del corazón de Dios, en donde siendo un Dios lleno de gracia, lleno de amor, lleno de todo su poder, hermano, nosotros andamos a veces, hermanos, en la negligencia de nuestro corazón, andamos en nuestra propia justicia, en nuestra propia prudencia. No nos duele el pecado, pensamos que si de verdad ve por eso el paso, hermano. No nos da miedo tirar palabras soeces, palabras feas contra el hermano, de maldición. No hay temor de Dios, hermano. Abraham cae rostro en tierra. ¿Sabe qué significa caer rostro en tierra? Es decir, Señor, como usted quiera, como usted diga, a la hora que usted diga, tengo 95 años y aquí estoy. Pero cuida, hermano. Algunos que nos encarnamos en llorar por cosas, hermano, que no son cosas adecuadas, que son cosas pasajeras. Ay, qué dichosa, va a estrenar. Es que a mí nadie me vuelve a ver. Qué dichosa. ¿Quién sabe qué la está librando el Señor? Es que ese hombre se fue muy infeliz, qué dicha. Ahora el Señor te va a dar felicidad. Y con el infeliz seguía siendo infeliz. Pero lloramos por eso.
no tomamos decisión, hermanos, entramos en crisis, no volvemos a la iglesia, no le volvemos a dar al Señor, ni menos hacer evangelismo, ni menos hacer nada. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué viene aquí el dolor? O sea, que el Señor no sale en mi corazoncito. Y el Señor dice, ¿quieres sano yo si ella misma o él mismo fue el que se lo descompuso? El Señor no va a quitarte, ni va a sanar nada de ti ni de mí que Él no nos haya dado. Hay un poco de cosas que se tienen que arreglar porque son mis decisiones y las tuyas. Es que si el Señor viniera a intervenir, el Señor no va a venir a intervenir en lo que usted no le tomó en cuenta. El Señor, en otras palabras, en buen castellano, Santa Bárbara, el Señor no se mete en lo que no le importa. Y si usted no lo llamó a su reunión para tomar conclusiones de su trabajo, de su vida, de sus sentimientos, de sus emociones, no lo llame ahora tampoco. Tome su decisión en el nombre de Jesús. Párate a pedirle y diga, Señor, me equivoqué, perdóname, caigo el rostro en tierra y sigo adelante, porque tú eres el Dios de los imposibles. Tú me puedes sacar de la crisis, tú me puedes levantar en el poder del Espíritu para predicar. Ya tengo que ir terminando, pero le cuento una anécdota. Vean. Predicando sobre el asunto de fe, un niño llegó y empezó a hablar, y el predicador llegó a la iglesia, el predicador invitado, y el niño le dice, el predicador le pregunta, niño, usted, ¿quién es su papá? ¿Verdad? Y entonces el niño se levanta y dice, mi papá es el pastor de una iglesia lindísima. Y el pastor local de la iglesia le dijo, ¿por qué usted, delante de todos, por qué usted está mintiendo? Usted sabe que su papá no es un pastor, usted sabe que su papá es un borracho, es un degenerado. Y el chico llegó a terminarla y se le acercó el predicador invitado, y entonces trató de mostrar y le dijo, no, yo solo estoy diciendo lo que a mí me han enseñado, que yo también debo creer que mi papá va a llegar a ser un buen pastor. Y cuando yo hablo con mi papá y lo visito, porque ya vivía en las calles de Colombia, dice, llegaba, y yo llego y le digo, papá, tenga, aquí le traigo estas galletas, aliméntese bien, porque usted va a ser un buen pastor, necesita estar fuerte. Pasados los años, este mismo hombre, este predicador, fue invitado a una iglesia. Y cuando llegó, vio al chico ya a una edad, 15, 16 años, ¿verdad? Y lo vio y lo reconoció. Y ya fue y lo saludó y le dice, ¿qué estás haciendo aquí, muchacho? ¿Usted se acuerda de la vez allá que te regañó el pastor? ¿Qué hace usted aquí? Y el niño, con una sonrisa, le dijo, es que mi papá es el pastor de esta iglesia. ¿Quién da una peseta por mí? Ni en nada, ni esta mujer. Ahora ya da un color. ¿Quién daba por mí algo? Mi mamá. Yo lo vi renunciando, pero sí, digamos que mi mamá. Nadie daba con toda razón un 5 por este guapo que veo. Pero mi Dios es todopoderoso, sin tener yo fe en nada ni en nadie, sin saber ni ver a nadie ayudándome en medio del camino, Él me levantó en el poder de su Espíritu. Por eso yo soy un convertido y no soy un convertido. Yo soy un convertido. Sé que mi Dios vive. Y sé que con Él me levantaré. Y pase lo que pase y viva lo que viva, yo sé que Él está conmigo.